Buenas, yo soy Iván Chachangulo, director de CPC Socienca, y hoy les voy a hablar acerca del plexo cervical. Para ello, primero vamos a ver unas generalidades del cuello. El cuello es la estructura anatómica que va a conectar la cabeza y el miembro superior con el tórax. A través de este van a pasar vasos sanguíneos, nervios, la médula espinal y las partes superiores del sistema respiratorio y digestivo. Como límites del cuello vamos a encontrar en la parte superior al borde inferior de la mandíbula, la apófisis mastoides y la línea nucal superior. En la parte inferior vamos a encontrar al manubrio esternal, a la clavícula, al acromion, y desde el acromion vamos a trazar una línea hasta la séptima vértebra cervical, que ese sería el límite postero inferior. En el cuello vamos a encontrar fascias y compartimientos. Vamos a tener la fascia superficial, que es la que va a estar constituida también por grasa, y acá vamos a encontrar al músculo platisma, que sería este de acá. También vamos a tener una fascia cervical profunda, que va a estar constituida por varias láminas. De importancia para la exposición van a ser la lámina superficial y la lámina prevertebral. La lámina superficial o de revestimiento va a recubrir todo lo que vienen a ser las estructuras del cuello y por lo tanto va a recubrir también al músculo esternocleidomastoideo y al músculo trapecio. La lámina prevertebral va a cubrir los músculos profundos del dorso, los músculos prevertebrales y los músculos vertebrales laterales. También hablando de las fascias, vamos a ver que si empezamos a extraer la parte superior donde está la grasa, vamos a encontrar al músculo platisma, que es este de acá. Y debajo del músculo platisma, que conforma la fascia cervical superficial, vamos a encontrar la lámina superficial, que sería esta de aquí. Y la lámina superficial va a estar cubriendo el músculo esternocleidomastoideo, que es este de acá, y el músculo trapecio, que es el que está detrás. Ahora, hablando del plexo cervical, este se va a encontrar en el triángulo posterior del cuello. Para poder ubicarlo vamos a tener que definir los límites de este triángulo. Entonces, el límite anterior sería el esternocleidomastoideo, el posterior sería el trapecio y el inferior va a ser el tercio medio de la clavícula. Como habíamos dicho, las fascias van a recubrir este triángulo. La lámina superficial va a recubrir el triángulo y en esta vamos a encontrar que la van a atravesar los ramos del plexo cervical superficial. Y en la lámina prevertebral vamos a encontrar los ramos del plexo cervical profundo. Ahora hablando ya sobre el plexo cervical, vamos a encontrar que está constituido por las ramas anteriores de los nervios espinales de C1, C2, C3 y C4. Entre C1 y C2 se va a encontrar el asa del atlas y entre C2 y C3 se va a encontrar el asa del axis. En este caso, el plexo cervical va a tener ramas superficiales que van a inervar superficies cutáneas, o sea, son sensitivas, y ramas profundas que van a inervar la parte motora de los músculos. Acá podemos observar que las ramas superficiales se encuentran de un color celeste y las ramas profundas se encuentran de un color verde. Hablando ya sobre las ramas profundas, vamos a ver que hay ramas profundas que van a hacer anastomosis con el nervio accesorio, que es este de acá, o el par craneal 11. Entonces, estas ramas van a provenir de C2, de C3 y de C4. Como se van a unir al accesorio, van a dar inervación a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, igual que el nervio accesorio. También vamos a encontrar ramas para los músculos prevertebrales y vertebrales laterales. Para los músculos prevertebrales, las ramas van a salir de C1 y C2, de C2 y de C3. Y para los músculos vertebrales laterales, las ramas van a salir de C3 y de C4. También vamos a encontrar que C1 va a dar una rama que se va a unir con el nervio hipogloso. Este nervio que está aquí sería el nervio hipogloso o el 12º par craneal. Entonces, se va a unir una rama de C1 al hipogloso y esta rama va a dar inervación al músculo tiroideo y al músculo genioideo. Además, la rama de C1 que se une al hipogloso va a dar la raíz superior del asa cervical. Entonces, la raíz superior del asa cervical estaría constituida por C1. Y la raíz inferior del asa cervical va a estar constituida por C2 y C3. Ahora, también vamos a tener como parte del plexo cervical al nervio frénico.
El nervio frénico va a provenir de C3, de C4 y de C5, pero principalmente de C3 y de C4. En la correlación anatómica vamos a observar que el asa cervical va a dar su inervación a los músculos infrayoideos, excepto al tiroyoideo. Entonces, vamos a ver que acá está el nervio hipogloso, que va a salir entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Entonces, entre estos va a pasar el nervio hipogloso por debajo del vientre posterior del digástrico, que este sería el vientre posterior del digástrico, y va a pasar por encima del miloioideo. Entonces, cuando pasa a través de encima del miloioideo, va a ingresar a la cavidad oral. Entonces, así nosotros podemos ubicar al hipogloso. El hipogloso, como habíamos dicho, va a dar la rama superior del asa cervical, que se va a unir con la raíz inferior. Algo para recordar es que cómo ubicamos el plexo cervical, lo vamos a ubicar guiándonos a través de la vena yugular interna. Entonces, esta vena yugular interna puede estar medial o lateral, la raíz inferior. Y entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna o carótida común vamos a encontrar a la raíz superior. Ahora, hablando sobre los músculos infrayoideos, la primera palabra o la primera conformación va a ser donde se origina y la última va a ser en donde sería su inserción, ¿no? En este caso, por ejemplo, el esternoyoideo se origina en el esternón y se inserta en el yoides, que es este músculo que está acá, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, el asa cervical va a inervar a los músculos infrayoideos, excepto al tiroyoideo, que va a estar inervado por C1 vía el nervio hipogloso. Entonces, los músculos infrayoideos serían el esternoyoideo, que viene desde aquí y va hasta el yoides, el músculo homoyoideo, que viene desde la escápula hasta el yoides y va a tener dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior. Vamos a tener el esternotiroideo, que va a venir desde el esternón hasta el cartílago tiroides, y el tiroyoideo, que justamente también viene desde la tiroides hasta el yoides. Hablando sobre el nervio frénico, para poder localizarlo, vamos a recordar que el nervio frénico va a rodear al músculo escaleno anterior. Este músculo que está acá sería el escaleno anterior. Entonces, el frénico rodea al escaleno anterior, va a estar lateral a la vena yugular interna y va a estar fijado al escaleno anterior a través de la arteria cervical transversa y la arteria subescapular. Vamos a ver que el nervio frénico va a pasar entre la arteria subclavia y la vena subclavia, que la vena va a ser anterior a la arteria, y al pasar a través de esta arteria y vena, va a ingresar hacia el tórax. Y en el tórax va a discurrir a través del mediastino hasta el diafragma. Acá podemos observar que está viniendo el frénico, rodea el escaleno, desciende, acá ya se encontraría en el tórax, y va a estar el lateral al pericardio en el mediastino y va a descender hasta el diafragma. Vamos a ver que desciende hasta el diafragma porque justamente el frénico va a dar la inervación tanto motora como sensitiva al diafragma. Y también va a dar la inervación sensitiva a la parte parietal del pericardio. Es por eso que si hay alguna alteración en el pericardio o en el diafragma, es que el paciente puede tener un dolor referido a los somas de C3 o C5. O sea, esto significa un dolor referido al cuello. También el frénico se va a encontrar involucrado en el reflejo del hipo. Y algo importante para la correlación clínica es que la lesión medular bilateral sobre C5, tenemos que recordar que el nervio frénico se origina de C3, C4 y C5, pero principalmente de C3 y de C4. Entonces, una lesión bilateral sobre C5 va a requerir asistencia respiratoria, porque este paciente solo podrá mantener su respiración a través de los músculos respiratorios accesorios. Ya viendo una correlación en el cadáver, vamos a tener primero que ubicar estructuras que nos permitan ubicar a los nervios. Entonces vamos a ver dos estructuras que ascienden, serían una la vena y otra la arteria. Entonces en este caso vamos a tener que más lateral está la vena yugular interna y más medial está la arteria carótida interna. Entonces, entre la vena yugular interna y la carótida interna va a estar pasando la raíz superior del asa cervical y lateral a la vena yugular interna va a estar la raíz inferior. También podemos observar acá que está el músculo escaleno anterior y la estructura que rodea al músculo escaleno anterior vendría a ser el nervio frénico, que es el que podemos observar acá descendiendo.
Acá tenemos otra vista. En este caso vamos a observar la vaina carotidia. Entonces, ¿quién estaba en relación con la vaina carotidia? O quién estaba en relación con la vena yugular interna, porque tenemos que recordar que la vaina carótida está constituida por la vena yugular interna, la arteria carótida. Entonces, en relación con esto va a estar el asa cervical, que va a venir por acá la raíz superior y va a estar por acá la raíz inferior. También vamos a ver que, de nuevo, rodeando al escaleno anterior, vamos a encontrar al nervio frénico, que sería este de aquí. Ahora ya en una visión que nos permite ver al nervio hipogloso, entonces vamos a ver que acá está el nervio hipogloso, que va a descender, en este caso la yugular interna no se observa, pero va a descender por debajo del vientre posterior del digástrico y va a ir posterior a este músculo, entonces va a ir posterior a este músculo y luego de eso va a dar una rama, como habíamos dicho, al tiroideo y va a dar también una rama al vientre superior del homoyoideo. En este caso, quien va a dar la rama al vientre superior del homoyoideo va a ser la raíz superior. Y acá podemos observar que esta sería la raíz superior que va a venir de C1 y esta sería la raíz inferior que va a venir de C2 y C3. Ahora, hablando sobre los ramos superficiales o cutáneos, bueno, ya son menos que los profundos, y vamos a encontrar el nervio occipital menor, o también llamado mastoideo, que sale de C2, el nervio auricular mayor de C2 y C3, el nervio cervical transverso de C2 y C3 también, y los nervios supraclaviculares de C3 y C4. Según los libros de anatomía clásica, los nervios supraclaviculares posteriores van a llamarse el nervio supraacromial. Entonces, acá vamos a observar al músculo esternocleidomastoideo, que sería este, y al músculo trapecio. Entre ambos, esta sería la lámina superficial. Entonces, los ramos superficiales o cutáneos van a tener que atravesar esta lámina superficial. Ahora, el nervio que va posterior a la oreja sería el nervio occipital menor, y entonces va a dar una inervación sensitiva a una zona posterior a la oreja. El nervio auricular mayor va a ir también superior y va a llegar hasta la oreja, hasta la región parotidia y también hasta la zona mastoidea. Entonces va a dar una inervación sensitiva a estas zonas. El nervio cervical transverso va a ir hacia la parte anterior y va a dar una inervación a lo que viene a ser el triángulo anterior del cuello, o sea, la zona anterior y lateral del cuello. Y también vamos a tener los nervios supraclaviculares que van inferiores y van a dar una inervación a la región clavicular, también a una región del hombro, que va a llegar esta inervación hasta la segunda costilla. También tenemos que recordar que el punto de ERF es el punto donde todos estos nervios van a pasar por detrás del músculo esternocleidomastoideo y este punto de ERF se encuentra entre el tercio superior y el tercio medio del esternocleidomastoideo. Entonces podemos observar que acá van a empezar a salir todas las ramas superficiales. Ahora, vamos a observar en esta correlación con un cadáver que acá tenemos el músculo esternocleidomastoideo, que sería este de acá. Entonces, un nervio que va anterior sería el nervio cervical transverso, que es este de aquí. Un nervio que va superior hacia la oreja sería el nervio auricular mayor y los nervios que van inferiores serían los nervios supraclaviculares. Los anteriores, los medios y los de acá serían los posteriores. También vamos a observar acá, o en otra toma, este sería el músculo esternocleidomastoideo, y entonces tenemos que ubicar el punto de ERF. Una vez ubicado el punto de ERF, hacia anterior estaría el nervio cervical transverso, hacia superior vamos a encontrar al nervio auricular mayor que va hasta la oreja, hacia superior y también posterior vamos a encontrar el nervio occipital menor que iría posterior a la oreja y hacia inferior vamos a encontrar a los nervios supraclaviculares, los anteriores, los medios y los posteriores. Y eso sería todo. Espero que haya sido algo muy productivo.